La Iglesia Cristiana Verdad y Vida presenta al pastor y evangelista Osvaldo Bringas. Caen los muros, caen los muros. En mensaje de salvación. Grito de alegría. De ti, Dios, Señor, pidiéndote que tú puedas estar presente, Dios, Señor, en este día especial, Señor, en este día de seminario. Dios, pedimos que tú nos hables, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que está solamente en ti. Dios, te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias porque tu presencia está donde dos o tres estén congregados en medio de nosotros, dice tu palabra. Allí estarías tú en medio de nosotros, Padre. Oramos, Señor amado, para que tu presencia se haga real, tu Espíritu pueda bendecir los corazones. Señor, tú prepare nuestros corazones para toda enseñanza que viene de parte de ti, Señor, para que seamos fundamentados, Señor, sobre una base sólida en la cual podamos edificar nuestras vidas, y esta vida sea como aquella palabra que dice que aquel que edificó sobre la roca, soplaron los vientos, soplaron las tempestades, pero esa casa no cayó. Dios, pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, en tu presencia gobierne y reine en este lugar. Llévate todo espíritu de perturbación del diablo, llévate todo espíritu del inmundo del diablo, todo espíritu de maldad, Dios, si quiera traer perturbación a las mentes, a los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, pedimos tu bendición sobre este lugar, pedimos tu bendición sobre cada vida, pedimos que tú nos hables por tu palabra gloriosa, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos bien fuerte, si es para el Señor Jesús, tiene que ser más fuerte, con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y dice la palabra: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Adoramos, Jesús, santo es Él. Adoramos. Yo te invito a que tomes asiento. Bueno, el dicho dice: lo prometido es deuda. Si bien no pudimos quizás tener publicidad en la radio debido, bueno, yo tuve que viajar y estuvimos con muchos contratiempos, pero el domingo pasado yo dije: el viernes vamos a arrancar el fin de semana, por el domingo que pasó, por este viernes, iniciando un seminario de liderazgo. Así que aquellos que escucharon la palabra, aquellos que tomaron la palabra y que la supieron cautivar en sus corazones o retener, para ellos va a ser la bendición de Dios. Amén. Esto es como la parábola de las vírgenes. Dice la Biblia que había vírgenes prudentes y había vírgenes insensatas. Pero las prudentes dice que escucharon y sabían que pronto iba a venir el novio. Y dice que entonces se prepararon porque dijeron: va a venir, va a traer bendición y tenemos que estar listos en todo momento. Dice la palabra de Dios: así tenemos que estar listos para cuando venga Cristo. Así que yo sé que Dios ha traído mucha gente prudente, mucha gente sensata, mucha gente con ganas de conocer de las cosas de Dios. Así que Dios va a estar bendiciendo los corazones y las vidas. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? Vamos bien fuerte, bendecimos al Señor. Él es digno de alabanza, nuestro Dios, santo es Él. Bueno, hoy vamos a arrancar con este seminario. No sé si lo vamos a alcanzar a hablar todo. Por ahí le voy a pedir que a los 45 minutos me avisen. Contemos en 45 minutos. Hay varios aspectos que son importantes. El área del liderazgo o de la preparación de líderes es muy grande. Aunque a vos te parezca que es algo sencillo de explicar, no es algo que podemos explicar en una sola reunión y en dos. Vamos a tratar de por lo menos ir encarando algunos de los aspectos que tienen que ver con las personas a las cuales Dios está queriendo utilizar. Que ese es el propósito y es el hecho que tú tienes que entender, que Dios nos ha rescatado para que seamos un canal de bendición. Dice la Biblia que cuando se presenta Moisés ante el faraón, le dice, después de que Israel estuvo 430 años en esclavitud, le dice: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Yo siempre explico esto, yo siempre enseño de que cuando Moisés se presentó delante del faraón, era para que Israel saliese de la esclavitud, pero con un propósito. Dios no te saca del mundo simplemente para que estés en este lugar, sino que Dios te saca con un propósito. Hay quienes que lo descubren apenas se convierten a Dios. A mí me tomó quizás
semanas entender que Dios tenía grandes planes con mi vida. Y creo que no sé si tuve 2 o 3 años de convertido y ya estaba sirviendo a Dios. Y mucho antes, digamos, sirviendo a Dios en la obra como misionero, como pastor, pero mucho antes, apenas quizás un par de semanas o un par de meses, no sé si llegó un mes y medio, que ya entendí y empecé a servir y a hacer cosas para Dios, y eso trajo bendición para mi vida. Hay gente que por ahí demora un poco más, pasa un poquito más de tiempo, algunos le pasan años, pero lo más importante, así sea 15, 20 días, o 1 año, 2 años, o 10 años, porque podamos entender que Dios nos ha traído para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Rey de la Gloria entonces? Vamos bien fuerte. Vamos a pasar a la primera placa. A ver. Bueno, pusimos la necesidad de líderes. ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad de líderes? Alguien dirá, para que me tomen en cuenta que yo soy una persona que puedo hacer muchas cosas para Dios. Cierta vez, en cierta oportunidad, en cierta iglesia, un pastor dijo, bueno, empezó a dar oportunidades a los hermanos de la iglesia para el servicio dentro de la obra de Dios. Entonces, bueno, varios se le fueron dando oportunidades y de repente se le dio una oportunidad a cierto varón. Cuando este varón se le dio una oportunidad de servir a Dios, él dijo, bueno, el pastor se dio cuenta que realmente tengo cualidades. Menos mal que se dio cuenta. Claro, y él pensaba que se le estaba dando una oportunidad para que él sobresalga de los demás. Cierta persona también un día llegó, yo cuando empecé a predicar la palabra de Dios aquí en Comodoro Rivadavia, empezamos a predicar, a llevar el mensaje de la palabra de Dios, y éramos un grupito muy pequeño, apenas teníamos 3 o 4 personas que venían a la iglesia. Y un día viene cierto varón y después de la reunión charlamos y me dice, pastor, ¿esta es una iglesia nueva? Le digo, sí, hace poco que empezamos, recuerdo, aquellos años atrás. Me dice, qué bueno, pastor, dice, qué bendición, ¿sabe qué? Dice, y empezó a sacar sus credenciales. ¿Sabe que yo tengo más de 20 años de cristiano? Soy pastor, evangelista, conozco de liberación, conozco de esto, conozco de aquello, puedo ministrar, sé tocar instrumentos, sé cantar, sé dar consejos, puedo. Así que cuente conmigo. Un poco más me estaba diciendo, si quiere yo le voy a hacer el copastor. Y yo lo quedaba mirando, recuerdo hace muchos años esta historia. Y yo le digo, bueno, mira hermano, le digo, qué bueno que usted tiene dones, qué bueno que tiene talentos, pero lo más importante ahora es que podamos entender en qué momento Dios nos va a empezar a utilizar y el lugar que Dios nos va a dar dentro de la iglesia. Claro, él pensaba que ser un líder era como una vitrina, como estar allí en una vitrina y que todos digan, qué bueno, mirá aquel hermano, qué bien que está sirviendo a Dios, qué bien que está trabajando dentro de la obra de Dios, ese hermano, la verdad que está trabajando. Mira, nada más equivocado. Hay una necesidad de líderes, ¿por qué? ¿Para que haya gente expuesta en una vitrina? No, porque hay mucha tarea, hay mucha necesidad, porque Dios primero lo que ve es la necesidad de aquella persona que hoy está perdida, que no conoce de la palabra de Dios, que no conoce del mensaje. Y además, ¿sabes por qué? Porque la tarea no la puede desarrollar un solo hombre. La tarea en una iglesia no la puede desarrollar una sola persona. Los pastores de la iglesia podemos tener palabra de Dios, podemos tener llamamiento, podemos ser usados por Dios, podemos tener autoridad para ministrar, pero es imposible que un pastor pueda realizar todas las tareas para las cuales Dios te ha traído a este lugar. ¿Por qué hay necesidad de líderes en todas las áreas? Y nosotros, yo dije, vamos a hacer este seminario porque Dios me lo puso en mi corazón hace un tiempo atrás. Yo decía, bueno, ya Dios nos va a guiar en qué momento lo vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que la iglesia tiene que crecer, va a crecer y van a venir muchas almas a este lugar y muchas vidas que yo no las voy a poder contener. Como pastor no lo voy a poder contener. Vamos a necesitar una tarea de mucha más gente para poder contener la mayor cantidad de personas que Dios va a traer a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? Vamos bien fuerte, bendecir al Señor, digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. A ver si prestas atención. Esto es para prestar atención, no para estar distraído. Esto es para estar atento. ¿Por qué hay necesidad de líderes? Porque la iglesia va a crecer. Necesitamos gente que nos ayude a retener la bendición, que nos ayude a retener lo que Dios va a traer sobre este lugar. La vez pasada estaba viajando en Buenos Aires y estaba leyendo un libro. No soy de leer muchos libros, pero me llamó la atención un libro cristiano. Contaba la historia de una iglesia de Argentina que durante muchos años, por más de 20 años, esa iglesia no crecía.
Alguien dirá, ¿por qué el pastor estaba en pecado? ¿La iglesia estaba en pecado? No, ni el pastor estaba en pecado, ni la iglesia estaba en pecado. Quizás eran momentos en los cuales, o situaciones en las cuales los corazones estaban endurecidos. Y en realidad el libro tampoco explicaba mucho la razón. Simplemente decía que cierta iglesia en nuestro país hacía más de 20 años que no crecía. Y contaba el testimonio del pastor de ese lugar. Decía que el pastor de esa iglesia siempre le decía a las personas, prepárense, dice, porque Dios va a enviar muchas vidas, muchas personas. Y el que no cuide su asiento, vendrá otro y se lo va a sacar. Y el que no cuide su lugar, vendrá otro y ese tomará su lugar. Y te vas a dar cuenta, le hablaba, le decía a vos que estás sirviendo en tal área, vos que sos portero, o estás, bueno, no hacían programa de radio, o estás sirviendo en tal o cual área de la iglesia, si no cuidas tu lugar, de las tantas cantidades de personas que van a llegar a nuestra iglesia, decía este pastor, un día vas a entrar a la iglesia y te vas a dar cuenta que otro ocupó tu lugar. Claro, cuando vos decís esto, de un fin de semana para el otro fin de semana, no es sorpresa, o no causa ninguna sensación. Mas este hombre lo estaba diciendo por más de 20 años. Y vos me preguntás cuántos congregantes tenían en esa iglesia. No sé si superaban a los 15 congregantes, 15 o 20 congregantes. Así que ya después de muchos años, los que habían permanecido durante muchos años en la iglesia ya escuchaban que el pastor siempre decía lo mismo. El que relata esto era el hijo de este pastor, que decía, dice, yo cuando lo escuchaba a mi padre decir eso, yo decía, la verdad que mi padre o no está bien de la cabeza o tiene mucha fe, decía, porque la iglesia no crecía. Sin embargo, este hombre decía algo y lo convenció en su corazón, convencido, creyendo, sabiendo de que Dios podía hacer cosas más grandes. Así que pasaron, leía, me llamaba la atención, estaba esperando para tomar un avión cuando estaba en el aeropuerto y leía y me llamaba la atención y dice, hasta que de repente en cierto momento Dios empezó a mover su mano en aquel lugar, en aquella iglesia, y empezaron a llegar muchas personas. En un año crecimos más de un 150, un 200%. En 2 años, mucho más. Lo que no habíamos crecido en 20 años, crecimos en un solo año. En 20 años éramos 15, 20 personas. En determinado momento, pasado un año, dice esa situación, la iglesia había crecido tanto que éramos más de 300 personas. Él cuenta, y cuando él cuenta esta historia, este varón dice, ahora nuestra iglesia es una de las iglesias más grandes de cierta ciudad de nuestro país. Y él decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y él decía, no sé qué pasó ni sé qué sucedió. Su padre ya partió a la presencia de Dios. Estás Dice, escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Algo que iba a suceder y que ahora estábamos viviendo. Que Dios iba a enviar personas. Dice, y se cumplió lo que él decía. Había quienes que de repente llegaban a la iglesia y que ya su lugar estaba ocupado por otro. Había otro que estaba liderando. Había otro que estaba quizás levantando la ofrenda. Había otro que estaba trabajando en el hospital o trabajando quizás en las calles. Había otros que estaban haciendo la limpieza. Y ya no sobraba gente hasta para hacer la limpieza del templo. Claro, Dios había hecho crecer de una manera tremenda aquel lugar. Bueno, pero para que no se nos escapen los frutos, es muy importante que la iglesia pueda tener los líderes, gente que puedan seguir reteniendo la bendición y que vos puedas crecer en el camino de Dios. No que te quedes en el camino, no que otro ocupe tu lugar, sino que vos puedas crecer y ser un canal de bendición para las demás personas. Además, escucha bien, toda iglesia que quiere crecer necesita fortalecer los líderes, necesita gente que entienda y que comprenda la visión que Dios les va dando al pastor local, lo que Dios le va mostrando, lo que Dios le va revelando para poder seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a una historia, pasamos a la segunda placa. Vamos rápidamente y está en Éxodo 18, 33. Y esta historia es tremenda. Vamos a leerla con atención. Y yo les recuerdo a los que quieran anotar, bueno, estamos con el salón un poco en penumbra, pero igual lo estamos grabando. No prendemos las luces, las dejamos apagado porque vamos a estar viendo varios versículos. Dejemos apagado nomás. Igual está siendo grabado, si alguno después quiere grabarlo, esto es gratuito. Si lo quiere llevar, gratis, no estamos cobrando por esto. Es una enseñanza, así que es gratis. Pero en Éxodo 18, 13, aparte por eso tenemos el proyector. Dice así, al día siguiente Moisés se sentó y dictó sentencias sobre los problemas de los israelitas, los cuales estuvieron todo el día de pie delante de él. Al ver lo que Moisés estaba haciendo con ellos, su suegro le dijo, ¿qué es lo que haces
¿Qué es lo que haces con esta gente? ¿Por qué solamente tú te sientas y todas ellas permanecen en pie todo el día? Moisés le contestó, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces le hago saber las leyes y enseñanzas de Dios. Estamos leyendo una versión moderna de la Biblia, por eso cambia un poquito algunas palabras. Verso 17. Pero su suegro Jetro le advirtió, no está bien lo que haces, pues tú te cansas y se cansa también la gente que está contigo. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios, ante Dios en lugar del pueblo y someterle los problemas. Ellos instruyéndoles en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben de vivir y cómo deben de hacer. Ahora escucha bien. Pasamos a la segunda placa. Verso 21 dice, por lo que a ti te toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias deshonestas, y a esto dales autoridad sobre grupos de 1000, y a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre grupos de 50, y a otros sobre grupos de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo y todo el pueblo, y en todo momento los problemas grandes te los traerán a ti, y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de encima, y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica, y Dios así te lo ordena, podrás resistir. La gente, por su parte, se irá feliz a su casa. Moisés hizo como su suegro y puso en práctica todo lo que le había dicho. Escogió a los hombres más capaces de Israel y les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, de 100, de 50 y de 10. Ellos dictaban sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas difíciles se los llevaban a Moisés, pero todos los de menor importancia los resolvían ellos mismos. Después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. Mira esta historia tremenda. Dice que en cierto momento Moisés, que era un líder de parte de Dios, dice que Moisés ya había sacado a Israel de la esclavitud, y dice que todos los problemas, escucha bien, todos los problemas que había en Israel lo resolvía una sola persona. Una sola persona. ¿Quién era esa única persona? Era Moisés. Y dice que Moisés estaba desde la mañana hasta la noche y resolviendo problemas, y qué problema, y qué problema, y qué problema, y qué dificultad, y qué dificultad. Imagínate, Moisés en este tiempo sería como que le digan, pastor, ¿cómo compramos el picaporte de la puerta? Dígame, pastor. Pastor, dígame, a ver cómo el vidrio se rompió, ¿de dónde sacamos el dinero, pastor, para comprar el vidrio? Pastor, ¿sabe qué? ¿A quién le digo para hacer maratón radial? A mí muchas veces me dicen eso. ¿A quién le digo, pastor, para hacer maratón? Pastor, me voy de vacaciones. Fíjese que me voy de vacaciones, no voy a estar liderando. Imagínate todos los problemas. Pastor, ¿le echamos más cemento al hormigón que estamos haciendo o le echamos menos? Vamos a levantar un paredón. ¿Quedará bien así o de otra manera? Imagínate, dice que la gente le llevaba a Moisés los problemas desde los más pequeños. Y Moisés tenía que resolver los problemas más pequeños y estaba todo el día esperando. Volvemos a la placa anterior. Hay una parte que está resaltada. A la placa anterior dice, la tarea sobrepasa tus fuerzas y tú no vas a poder realizarla. Ese fue el consejo que le dio Jetro a Moisés. Le dijo, la tarea que vos realizás va a sobrepasar tus fuerzas y no va a ser efectiva. No vas a poder resolver los problemas. La obra de Dios no podrá ser bien atendida y por ende no podrá haber crecimiento. ¿Sabes? Cuando Jetro le habla, le dice, tienes que levantar, ¿qué cosa? Líderes, le estaba diciendo, personas que se ocupen de cosas, personas que digan, bueno, yo me voy a ocupar de tal área, me voy a encargar, me voy a preocupar para que esto salga adelante, y cuando haya un problema grave que no se puede resolver, entonces voy y le hablo al pastor, o le hablo a Moisés. En este caso al pastor. Moisés también era pastor porque los dirigía, los guiaba en el camino. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que sucedía? Que se iba construyendo o se iba preparando todo un cuerpo para que aquella obra no solamente permaneciese, sino que luego creciese y que fuese de gran bendición. El drama es cuando una persona tiene que resolver todos los problemas
todas las dificultades parecía ser que las tenía que resolver Moisés. Y él creía que estaba haciendo bien. Pero damos gracias a Dios por personas que vienen y que te traen un consejo, que te dicen, no, mira, eso no es correcto lo que estás haciendo. O la palabra viene y te ministra. Y en este caso, la administración, ¿cuál era? Hay que levantar gente que se haga cargo de áreas para que tú puedas hacer lo que es más difícil, la tarea más difícil, tú la puedas resolver. Para que de repente, si supongamos aquí en este edificio, si hay que pintar una pared, ya que alguien se encargue de hacerlo, no esperar que venga el pastor, que le diga, no, bueno, vamos a ver cómo juntamos el dinero, cómo hacemos, sino que alguien tome la iniciativa para hacer las cosas. ¿Por qué había necesidad en aquellos días? Porque la tarea recaía sobre uno y era demasiada presión y no era eficaz la tarea. ¿Sabes que hay personas que son de Dios, pero que no dejan de ser personas? Hombres que son de Dios, pero que no dejan de ser hombres, que necesitan que otras personas puedan asistirla. Vamos a otra placa más, pasamos a la siguiente, vamos avanzando, a la otra. Escucha bien. Acá tenemos 2 versículos del Nuevo Testamento, para que vos veas que aún Jesús, cuando inició su ministerio, necesitó gente que le ayudase para que él pudiese desarrollar la tarea. Cuando Jesús empieza su ministerio, dice que él empieza su ministerio solo. Jesús, dice la palabra de Dios, va hasta el río Jordán, donde es bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que después el Espíritu Santo lo lleva, bueno, antes de eso lo lleva 40 días al desierto, luego se bautiza. Luego inicia su ministerio, pero cuando Jesús inicia su ministerio estaba solo. Pero luego empezaron a llegar personas y él mismo empezó a llamar a personas para que le ayudasen en la tarea ministerial. Y mirá, ahí Mateo 9:37 dice, el verso 36 es el pasaje que está más abajo, pero vamos a la parte de arriba. Dice, verso 18 que tenemos ahí, dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y le dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Se necesitaban líderes para la tarea. Ahora sí, el verso 36. Viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, las mies es mucha, pero los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hasta Jesús sabía que había una tarea que él no podía realizar. ¿Por qué Jesús se angustia en ese momento? Porque Jesús era Dios, tenía todo el poder, les predicaba. Cuando, escucha bien, hay uno de los evangelios que relata algo tremendo. Dice que cuando Jesús se iba al desierto, yo lo prediqué la semana pasada, cuando Jesús iba al desierto, dice que la multitud le seguía hasta el desierto. ¿Por qué la multitud le seguía hasta el desierto a Jesús? Por el mensaje que Jesús daba, porque alimentaba sus corazones, por las señales que Jesús hacía, por los prodigios que Jesús hacía. La gente estaba tan contenta con escuchar a Jesús que si Jesús iba al desierto, allí iba la gente. Pero Jesús mismo sabía que había un alimento y había una bendición que él no podía entregarles. Y aunque la multitud le seguía, mira a qué pastor o qué persona no debe querer que la multitud le siga. ¿Cuántas personas, hasta hay pastores que dicen, me gustaría hacer una campaña y que llegue mucha gente? Y a veces cuando no llega nadie se desanima. A veces hasta los hermanos que cantan aquí, cuando hay mucha gente cantan con todas las fuerzas. Cuando viene poca gente cantan con poquitas fuerzas. Cuando en realidad cuando uno canta, le canta para Dios. Así vengan muchos o vengan pocos. Nuestra alabanza es para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. ¿Cuántos están contentos por eso? Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos, bien fuerte, bendecir al Señor. Él es digno de alabanza, nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Hasta Jesús mismo sabía que había necesidad de ¿qué? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esto siempre sucede hasta en los días de hoy. Siempre encontrar gente dispuesta a servir en la obra de Dios, gente que esté dispuesta a trabajar en la obra de Dios, es algo muy difícil. Por eso Jesús dijo, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En cierta oportunidad, escucha bien, en una de nuestras iglesias había una pastora predicando y empezó a hablar acerca, y casualmente predicó este pasaje de la Biblia. Y ella hablaba y hablaba. Y había cierto hermano que siempre había leído muchas veces este pasaje de la Biblia, estaba escuchando el mensaje de la palabra de Dios.
Y él cuando oraba decía, sí, Señor, levanta obreros, Señor. Y a veces en la iglesia él escuchaba que era necesario que se levantasen hermanos para cubrir áreas de la iglesia, evangelismo en la calle, evangelismo quizás en un geriátrico, quizás ir a predicar a algún pueblo, hacerse cargo de una iglesia, llevar el mensaje de fe y esperanza a los perdidos. Y él escuchaba y él siempre oraba. Y oraba y decía, sí, Señor, como dice tu palabra, Señor, levanta obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y oraba y le decía, me recuerdo que él me contaba y me decía, vos sabés que yo a veces oraba con un grupito de hermanos y decíamos, vamos a orar para que Dios levante obreros, decía. Y se juntaban. Dice, vamos a orar para que Dios levante obreros. No sé si me estás entendiendo, pero es lo que estaba diciendo, que Dios levante a otros por obreros, lo que él estaba sintiendo en su corazón. Es lo que estaba diciendo, vamos a orar para que Dios levante a otras personas, amén. Es como cuando de repente te dicen, vamos a hacer tal cosa, y te dicen, bueno, vayan, amén. Vayan ustedes, hagan ustedes. Y vos no querés estar, o te das cuenta que hay cierta persona que no quiere estar en esa tarea. Él me contaba y me decía, muchas veces lloraba y decía, bueno, Señor, sí, manda obreros, levanta pastores, levanta evangelistas. Y él apoyaba en su oración, en su búsqueda de Dios, congregándose en la iglesia. Él decía, sí, Señor, se tienen que levantar más predicadores, se tienen que levantar misioneros, se tienen que levantar, Señor. Y oraba, Señor, levanta, dice. Un día una pastora de su iglesia casualmente estaba predicando este mensaje, este pasaje de la Biblia, y ella predicó y dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él estaba escuchando el mensaje y de repente la pastora dijo algo que le tocó el corazón. Dijo, ¿por qué no, en vez de tanto rogar a Dios, por qué no te levantás vos y haces lo que tenés que hacer? ¿Por qué no te comprometés más en el servicio a Dios? ¿Por qué no vas y llevas la palabra vos también? Él me decía, cuando yo escuché eso, cuando escuché ese mensaje, yo sabía que Dios me estaba hablando a mí, decía. Sabía que el Espíritu Santo me estaba hablando a mí. Yo decía, yo no me puedo quedar así como estoy. Pero él me decía, a su vez, yo me ponía a pensar y decía, pero yo no sé mucho de la Biblia, pero yo no estoy muy preparado, pero ¿será que Dios me estará hablando a mí? ¿No será que le está hablando a otros? Y tenían todos esos pensamientos, decía. Y escuchaba la palabra y me tocaba el corazón, porque yo sentía que Dios, el Espíritu Santo, me estaba llamando, decía. Porque yo era de los que oraba para que Dios levante a otros. Porque a su vez no me sentía con la carga, no sentía el compromiso, no me sentía capacitado. Entonces yo decía, ¿será que yo estaré preparado? ¿Será que Dios? Y el Espíritu Santo le empezó a hablar y le empezó a tocar y empezó a sentir como una convicción. No una convicción de pecado, no como la convicción de aquel que de repente es un alcohólico y dice, no, la verdad es que tengo que dejar de tomar, soy un borracho perdido. O aquel que de repente roba y dice, no, soy un ladrón, tengo que dejar de robar. No, era la convicción de aquella persona que dice, Dios me está hablando para que haga algo más, que también genera convicción, el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando él sintió esto, él recuerdo que me cuenta, me dice, ahí me di cuenta que Dios me estaba llamando. Al poco tiempo empezó a servir a Dios, tiempo completo. Y luego inclusive fue y empezó a predicar en varias ciudades, a llevar mensaje de fe y esperanza. Pero él me decía, ¿sabes por qué yo no entendía que Dios me hablaba a mí? Porque yo no me sentía capacitado, porque yo no me sentía preparado. Pero ¿sabes qué? Lo poco que vos tenés. Escuchá bien, con esto, escuchá bien un segundito, mirá. Dice la Biblia que en cierto momento, cuando Jesús iba a multiplicar los panes y los peces, porque había más de 3.000 personas que le habían seguido al desierto, dice que Jesús le habla a los discípulos, porque los discípulos le dicen, Señor, despide a las personas para que se vuelvan a su casa. Estamos muy lejos de la ciudad, que se vuelvan. Tienen que volverse, Señor, si no la despides ahora, muchos van a desmayar en el camino. Y Jesús dijo, sí, muchos van a desmayar en el camino. Y si los envío sin comer, porque le habían sido todo el día al desierto, se van a morir en el camino. Entonces, dice la palabra de Dios, que Jesús le dijo a los discípulos, denle vosotros de comer. Y dice que los discípulos dijeron, pero ¿dónde sacaremos nosotros tanto? ¿Y dónde podremos comprar? Estamos en el desierto, imagínate, en el medio del desierto. Y ellos decían, no tenemos nada. Seguramente que algo tenían para dar. Quizás Pedro miraría su alforja y diría, tengo un pan, pero con un pan no alcanza. Quizás Mateo miraría y diría, yo me traje un pececito, pero un pez entre 3.000, 4.000 personas, ¿cómo hacemos? Imposible. Tengo, pero lo que tengo es poco y no alcanza para los demás. Pero dice la palabra que de repente viene un niño,
¿Qué tenía ese niño? ¿Qué tenía? 2 panes y 3 peces, nada más. Y se lo trajeron al Señor. Señor, este niño trajo, quizás le habrán dicho, es todo lo que conseguimos, Señor. 2 panes y 3 peces, no hay más nada. Es lo único que hay, Señor, así que despedí a esta gente que se vuelva. Jesús tomó los panes y los peces, lo que era lo poco, mandó a la gente a rescatar sobre la hierba, dice la Biblia, oró, dio gracias a Dios y se empezaron a multiplicar los panes y los peces. Comieron, dice la Biblia, se saciaron los hombres y sobraron hasta 12 cestas llenas de panes y de peces, dice la Biblia. Lo poco de algunos, lo poco que vos tengas para dar, lo poco que vos creas que tenés para dar para aquel necesitado, será mucho. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? Vamos, bien fuerte, bendecir al Señor, bien fuerte, bendecir al Señor. Dios levanta líderes con pocas cosas. Dios levanta gente que tiene pocas cosas, pero que tiene disposición. ¿Con qué alimento alimentó a la multitud? Con el alimento de un niño que tenía poco. ¿Cuántas personas dicen, yo no sé mucho hablar, pero sí le puedo decir a alguien, bueno, Dios te ama, Jesús puede perdonarte, Dios puede transformar tu vida? Quizás eso, simplemente que le digas eso a una persona, o que simplemente... Estás escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Y quizás esa persona no le vas a dar ningún estudio bíblico, pero esa persona se va a sentir amada, se va a sentir apreciada. Va a sentir que para alguien importa y esa persona va a decir, la verdad que cierto hermano, no sé, no me habló mucho de Dios, pero al menos me di cuenta que se preocupaba por mí. Y le va a tocar el corazón y va a volver a la iglesia y va a buscar a Dios. Y tú habrás salvado un alma. Y dice la Biblia, aquel que salva a almas es sabio delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos, bien fuerte, bendecile. Pasamos a la siguiente placa. Escucha bien. Jesús necesitaba gente que le ayudase, líderes, personas que preparasen. Y vos tenés que prepararte. O sea, yo estoy haciendo esto porque yo creo que todos los que están aquí pueden ser líderes, todos. Todos los que están aquí, hasta los niños. Amén. Pueden ser un canal de bendición para otro. Dice así, Marcos 3:14. Entre ellos Jesús escogió 12 para que estuviesen con él. Y luego de enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje, los llamó apóstoles. Verso 15, Jesús también los escogió para que tuvieran el poder para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago, a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significan hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien después traicionó a Jesús. Escucha bien, dice la Biblia, dice Jesús escogió a 12 para que estuviesen con él, para que estuviesen con él. ¿Sabes que cuando yo estaba preparando este seminario, el Espíritu Santo me hablaba con cosas que a mí me pasaron? Yo ahora te voy a contar cosas que me pasaron a mí cuando yo era como vos o aquella persona que nos escucha por la radio, que se congregaba en la iglesia. Dios me traía a mi mente y mi corazón, y esa frase, para que estuvieran con él, esa frase me llevó a la última frase que está allí abajo, que dice: recuerdo estar solo en mi habitación llorando ante la presencia de Dios. Cuando yo leí ese pasaje de la Biblia, para que estuviesen con él, Jesús escogió y buscó gente antes de enviarlos, dice la Biblia, porque dice Jesús escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con él, y luego dice, y luego enviarlos a otros lugares. Tenés que entender que primero los llama para que estén con él, y después de que están con él un tiempo, los prepara, les enseña, los discipula, luego enviarlos a otros lugares. O sea que hay un tiempo en el cual Dios te llama para que tú compartas una intimidad, y luego un tiempo en el cual Dios te envía para que alcances a otros con el mensaje de la palabra de Dios. Entonces yo recuerdo que cuando yo me convertí a Dios, empecé a ir a la iglesia, yo empecé a tener el deseo de servir a Dios. Yo no sabía que iba a ser ni líder, ni pastor en la iglesia, pero yo tenía la necesidad de buscar a Dios y de servir a Dios. Y recuerdo que muchas veces estaba en mi casa, y cuando alguien me enseñó y me dijo: tenés que empezar a orar, a leer la Biblia, porque yo antes me congregaba, nada más venía a la iglesia, me sentía bien, asistía los fines de semana, y después en la semana no oraba, no leía la Biblia.
no me interesaba, o sea, me interesaban las cosas de Dios, pero no entendía. Nadie me había explicado que tenía que orar, que tenía que buscar más de Dios, que tenía que buscar la presencia de Dios en casa. Bueno, un día alguien me explicó eso, me dijo, tenés que empezar a orar, tenés que empezar a leer la Biblia. Busca a Dios, dice la palabra, que aquel que lo busca lo va a encontrar. Y cuando yo empecé a buscar a Dios, empecé a sentir que el Espíritu Santo me llamaba y me pasaba que muchas veces sentía la presencia de Dios de una manera tan fuerte y aún más fuerte de lo que sentía en la iglesia. Y a veces me pasaba que estaba en mi casa, no con esto estoy diciendo que no tenés que venir a la iglesia, sino que te estoy diciendo que hay momentos en los cuales, cuando vos buscás de Dios, vas a estar hasta en tu propia casa y vas a derramar lágrimas, vas a llorar porque vas a sentir la presencia de Dios. Y yo recuerdo que estaba en mi casa y sentía como que Dios me llamaba a que le busque. ¿Cómo lo sentía? No sé, era una necesidad. Es como cuando llega el viernes o llega el sábado o el domingo y vos decís, bueno, voy a ir a la iglesia. Y de repente decís, no, tengo que hacer, o me invitaron a comer, pero si no, porque tengo que ir a la iglesia y sentís como ese apuro para venir a la iglesia. Si no, me voy a preparar, me voy a bañar, voy a agarrar mis cosas, me voy para la iglesia. Porque vos querés estar acá en este lugar, escuchando la palabra de Dios. Bueno, imagínate eso, pero que de repente vos empieces en tu propia casa a decir, bueno, ¿en qué momento me arrodillo y empiezo a clamar a Dios? Y empiezo a buscar el rostro de Dios. ¿Qué pasó? Yo empecé a sentir como que Dios me estaba llamando. Y las experiencias más grandes, yo no tuve las experiencias más grandes porque un pastor me oró o me compartió una palabra. Yo soy muy agradecido a la gente que me dio una palabra o que me oró por mi vida, que me dio un mensaje que me pudo ayudar a crecer. Toda la vida voy a estar agradecido a aquellos que me ayudaron, que no fue uno, fueron muchos. No fue un solo hombre, fueron varios. Varias personas que Dios fue utilizando en mi caminar para poder ser o conocer las cosas de Dios. Pero lo que a mí más me conmovió fue el poder estar con Jesús, tener una experiencia con Él, en mi habitación, a veces doblando las rodillas, orando. Yo recuerdo que antes de que Dios me enviase, por eso puse, antes de enviarte Jesús, desea estar contigo. Antes de que yo viniese a predicar a este lugar, yo me acuerdo que yo me encerraba en la habitación y sentía la presencia y era como algo que me impulsaba a buscar a Dios. Y yo siempre lo he contado en algunos mensajes, yo a veces agarraba la guitarra criolla en la habitación y me ponía a cantar coritos y cantaba coritos y adoraba a Dios. Y había veces que adoraba a Dios y hasta me parecía que hubiesen personas. Y cantaba como si hubiesen personas y adoraba a Dios como si hubiesen personas y decía, levanta tus manos, y estaba solo, quizás cantando en la habitación, adorarle a Dios. Vamos a cantarle a Dios. Y quizás yo vivía en casa con mis padres, quizás mi madre pasaría mirando diciendo, ¿con quién está hablando este? Estás solo, loco, hablando. Más de una vez me abrieron la puerta y me encontraron allí con la guitarra o cantando a Dios o adorando a Dios. Dirían, este está re loco. Y no estaba loco. Era que Jesús quería que estemos en un tiempo de intimidad, porque dice que escogió 12 para que estuviesen con Él, para luego enviarlos. Cuando Jesús escoge a estos apóstoles, los llama para que estén aparte. Este es el privilegio de servir a Dios. Es el privilegio de liderar o trabajar en la obra de Dios. Es que tú tendrás experiencias que otras personas no van a tener. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea mezquino, no porque Dios no quiera a otros darles bendiciones, sino porque Dios entiende que si tú estás dispuesto a seguirle, Él tiene que revelarte los misterios, Él tiene que tratar con tu corazón, tiene que tratar con tu vida de una manera especial. Es Jesús mismo el que lo hace. No es el pastor de la iglesia. Quizás hay mujeres que dirán, ¿qué le pasa a mi marido que se pone a leer la Biblia? ¿Qué le pasa que se pone a orar? Que debe ser que el pastor le está mandando, le está obligando que ore. No, nadie le obliga. Pero esa persona, si siente el llamado, va a empezar a orar, va a empezar a leer la Biblia, porque el Espíritu Santo, porque Jesús lo está llamando para estar con Él en intimidad para que su corazón sea preparado, para que luego sea enviado y alcance a otras personas para Cristo. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Rey de la Gloria? Vamos bien fuerte, bendecir al Señor. Vamos a la próxima placa. Pero ¿cómo sé si Dios me ha llamado para ser un líder? ¿Cómo sé si Dios me ha llamado a mí? Alguien dirá, pastor, está todo muy lindo, pero qué feo cuando te sentís fuera de la fiesta. ¿Nunca te pasó cuando estabas en la escuela? A mí me pasó una vuelta en la escuela que cierto compañero dijo, voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Mi padre me alquiló el mejor local para hacer la fiesta y empezar a repartir invitaciones. Y le repartí a todos y de repente a mí no me dio. Y no me invitaron.
y te sentís excluido. Todos contentos con su invitación, saben que van a ir a una fiesta, la van a pasar bien, van a comer, van a divertirse, pero vos no fuiste invitado. Qué feo es cuando uno se siente que no ha sido invitado a un lugar. Qué feo es, y recuerdo una experiencia con unos familiares, no muy directo, pero que me contaron esta situación. Era una familia que las hermanas mayores eran hijas de un padre y los demás hermanos eran hijos de otro padre. Así que en cierta oportunidad se juntaron a comer, pero dijeron, vamos a juntarnos los que somos hijos del mismo padre y de una misma madre. Así que las mayores no la invitaron. Imagínate cómo se sentían. Qué feo es cuando te sentís que no sos parte de algo o que no vas a tener la oportunidad de ser parte de algo. Es muy feo. Pero vos tenés que saber que en este caso, Dios no escoge a personas de manera particular, y hay un versículo que después lo vamos a estar analizando más adelante, sino que es el llamamiento de Dios es para todas las personas. ¿Cuántos están contentos por eso? La fiesta, la bendición de Dios es para todos. Todo aquel que se anima a creer, que se anima a confiar, sobre ese será la bendición. Vamos a la próxima placa. ¿Qué dice Mateo 22:14? Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, ¿por qué yo puse este versículo en la Biblia? Porque este versículo durante muchos años ha sido una bendición muy grande, pero mal interpretado, ha sido de tropiezo para muchas personas en el camino de Dios. Y muchas personas hasta a veces han justificado su carnalidad a través de este versículo bíblico. Muchos dicen, bueno, pastor, muy lindo el seminario, pero como dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Se nota que a mí Dios no me escogió. A mí conmigo Dios no quiere nada. Acá no dice la Biblia, dice que muchos son los llamados. Y muchas personas a veces, para justificar su no compromiso con las cosas de Dios, dicen, pero a mí Dios no me escogió. A mí Dios no me llamó. Parece que Dios escogió al hermano que es líder, al otro hermano que está sirviendo. Mira, la Biblia dice que Dios llama a todos. Todas las personas. Pedro dice, porque todos fuimos llamados ¿a qué? A un arrepentimiento, a una vida nueva. Ahora, ¿de quién depende ser escogido? Alguien dirá, no, de Dios, porque Dios dice que a este elige, al otro no. No, estás equivocado. Ser una persona escogida, elegida por Dios, depende de vos mismo. Esto es tan sencillo como cuando una persona la toman a prueba en un trabajo y esa persona, sabiendo que está a prueba, sabiendo que todavía no se le ha hecho el contrato para que quede completamente efectiva, le dicen, usted va a estar a prueba 15, 20 días en la empresa o un mes en la empresa y ahí vamos a ver. Y esta persona quizás se confunde o se perturba en su mente o es una persona inconsciente y aún estando a prueba se empieza a faltar. O pide boletas o no trabaja o no se esmera para que le den, quizás le den un contrato o lo dejen efectivo. Entonces el jefe, el encargado, el gerente, el dueño de la empresa, cuando tenga que mirar todos los legajos, dirá, bueno, no, pero a este le dijimos que estaba a prueba y no se esmeró, no se esforzó. Aún estando a prueba, faltó. Aún estando a prueba, puso una boleta. Aún estando a prueba, no rindió lo que tendría que haber rendido. Entonces a este no lo tomamos. ¿De quién es la culpa? ¿Del que te da trabajo? ¿O de aquel que no se esforzó? ¿De aquel que no se esmeró? Estaba escuchando los otros días por este tema de la crisis petrolera, que el barril de petróleo está tan bajo, que estaban diciendo, bueno, hay 450, no sé cuántas personas para jubilar. Ya las empresas dicen hay que jubilar a 430 o 450 empleados del petróleo para que se jubilen, obviamente para sacárselos del sistema y que ya se haga cargo de la jubilación. Las empresas, o bueno, ahora está todo, se estatizó toda la parte de la jubilación. Pero para que la empresa saque el problema de estar pagándole a esas personas. Y después escuchaban la noticia y decían, y también van a proceder, habrás escuchado en las radios acá de Comodoro, vamos a empezar a sacar a todos los boleteros, decían. A todos los que hacen boletas, porque como el precio del petróleo bajó, las empresas están diciendo que todos los que hayan sacado boletas constantemente se los va a echar del trabajo. O se le va a rescindir el contrato o no se le va a renovar el contrato. ¿De quién es la culpa? Bueno, alguien dirá, bueno, el petróleo sí, está bien, pero no todos son boleteros, no todos buscan excusa para faltar. La Biblia dice que Dios llama a todos.
¿Cómo sé si yo soy un líder o que Dios quiere utilizarme en una área? Muy sencillo, Dios necesita gente. Cuanto más estemos comprometidos, cuanto más estemos preparados, cuanto más tengamos la carga, muchas más personas llevaremos para Cristo. ¿Cuántos están contentos por eso? Porque le vas a predicar a tu vecino, a tu pariente, le vas a hablar a tu compañero de trabajo, le vas a hablar a aquella persona que nunca le hablaste. Bendecida en fuerte Rey de la Gloria. Vas a empezar a buscar de Dios, vas a guardar tu testimonio, vas a decir, no, voy a guardar mi testimonio porque tengo que alcanzar a alguien para Cristo. Porque yo sé que Dios tiene un plan con mi vida. De mi vida depende de que muchas personas vengan a Dios también. Ahora dice, y poco los escogidos, ser escogido depende de nosotros. ¿Has sido responsable? ¿Has sido responsable con las tareas que Dios te da? ¿Has sido responsable con las cosas que Dios te ha puesto? ¿Has hecho las cosas de una manera responsable? Que no sientas acusación de que hiciste las cosas a medias, por compromiso, porque alguien te dijo, sino que las has hecho con responsabilidad. Dios quiere llevarte a una intimidad más grande con Él. Dios tiene cosas tremendas y maravillosas. Por eso Jesús dice que sacó a un grupo y los separó aparte, dice la Biblia, para que estuviesen con Él, para que luego fuesen enviados. Ese momento de intimidad, ese momento, ¿cuántas cosas habrán escuchado Pedro, Juan? ¿Cuántas cosas habrán escuchado que las demás personas no escuchaban? ¿Cuántos pudieron comer con Jesús y los demás no podían? Pero Jesús lo había llamado para estar con ellos en intimidad, porque había una tarea mucho más grande para ellos. Dios te llama a vos a través de este seminario a que vayas a un momento más grande de intimidad. Dios te está llamando, te dice, bueno, vení. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue y llamó a los apóstoles. Dijo, síganme y los haré. En este caso eran pescadores, Pedro y Andrés eran pescadores. Le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres y no de peces. Y ellos dejaron todo y le empezaron a seguir. A ver, no con esto estoy diciendo que te dejes renunciar a tu trabajo, a tu negocio. No renuncies ni a tu trabajo ni a tu negocio. Estoy hablando de que vos podés entrar a una intimidad mucho más grande con tu trabajo, con tu negocio, porque no podemos salir de este mundo. Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos comerciantes honrados, para que seamos trabajadores fieles, para que seamos personas que hagamos las cosas marcando una diferencia. Dice la Biblia, porque no se enciende una luz y se esconde debajo de una cama, sino que se enciende la luz y se pone en lo alto. Así Dios te pondrá a vos en lo alto para que tu vida alumbre y sea testimonio a aquellos que no conocen la verdad de Dios. Dale un fuerte aplauso a Rey de la Gloria. Vamos, bien fuerte, bendecile al Señor. Digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Vamos a la próxima placa. Y dice así, algunos dicen, bueno, yo no estoy preparado. Mirá lo que Dios le habló a Jeremías. Yo lo puse a Jeremías porque Jeremías es un caso terrible, tremendo, de una persona que fue escogida por Dios, porque decía, bueno, no, pero yo no sé si soy escogido, yo no tengo cualidad, no tengo capacidades. Dice así, Jeremías 1, 7 al 9 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque dice que Dios le habla a Jeremías, después lo puedes leer en tu casa todo el pasaje, y le dice que lo ha escogido por profeta a las naciones y que para que lleve la palabra de Dios. Y Jeremías le dice, Señor, no, ¿cómo me eliges a mí si yo soy como un niño, no sé hablar? Y Dios le contesta a Jeremías y le dice así, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Seguimos el próximo cuadro. Acá hay algo tremendo. Acá alguien dirá, bueno, listo, está muy lindo el seminario, pero yo no sé para qué vine si yo ando en pecado. Yo ando en pecado, pastor. Hice un montón de cosas malas, cometí graves errores, aún conociendo las cosas de Dios fracasé, aún no hice las cosas bien. Sin embargo, ¿sabes que la Biblia dice que Dios renueva su misericordia todos los días? Sobre justos e injustos, Dios renueva su misericordia. Dice la palabra que si alguno fue sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, dice el libro de Romanos, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado, caigas en pecado y sepas lo que es la amargura de cometer un pecado, un error. O sea, la Biblia nos habla de un Dios de misericordia. Ahora alguien dirá, bueno, acá dice la placa, he pecado. A mí Dios no me jamás podré ni servir, ni ser un líder en la iglesia, ni trabajar dentro de la obra de Dios. A ver, tienes que entender
que Dios te ha llamado y que Dios quiere hacer cosas más grandes contigo. Pero Dios no podrá hacer cosas más grandes contigo si vos te quedás en una actitud pasiva en tu fe. Tienes que tener una actitud de buscar la bendición, de comprometerte, de servir, de trabajar en la obra de Dios, de empezar a decir, bueno, ¿en qué área puedo servir? Hay gente que yo le he dicho, bueno, trabajé en esta área, y a veces han venido una vez o dos veces a limpiar, a hacer programa de radio. Hay personas que yo le he dicho, venía a hacer programa de radio, han venido una vez, dos veces, no aparecieron más. Y no se dieron cuenta que Dios le está llamando para una intimidad más grande, para que puedan conocerle más de Dios. Pero la religiosidad, el costumbrismo, la incredulidad te roba lo que Dios quiere darte. Son enemigos tremendos y terribles que el creyente tiene. Tienes que echar fuera la incredulidad, tienes que echar fuera la religiosidad, tienes que echar fuera el costumbrismo, tienes que echarlo fuera, porque eso es lo que te roba la bendición de Dios. Ya estamos en 45 minutos, vamos a tratar de hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque eso es lo que te impide ver la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, ¿qué dice así? ¿Qué dice el cuadro? Yo he puesto estas frases porque directamente para mí eran muy edificantes. Dije, voy a poner las frases de esta manera para que las podamos leer. Dice así: he pecado, fracasos que fueron éxitos. La Biblia contiene muchos ejemplos de grandes líderes que en algún punto en sus vidas faltaron en escuchar la voz de Dios y perdieron su voluntad. Todavía estos hombres que fallaron se volvieron todavía estos hombres que fallaron se volvieron en grandes éxitos. O sea, los fracasos de ellos se volvieron en grandes éxitos. Entonces hay una lista tremenda, es más larga, pero yo elegí estos, de personas que cometieron errores y que le fallaron a Dios. Personas que vos te vas a sorprender, personas que fueron muy usadas por Dios, pero que cometieron errores. Pero que a pesar de que cometieron errores, el llamamiento que Dios pone sobre sus vidas, Dios no lo quitó jamás. Entonces, ¿cuáles fueron las personas? Vamos a tratar de irlo leyendo rápido. Abraham dice, ¿qué hizo Abraham? ¿Cuál fue el error de Abraham? Dice que Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. ¿Sabías que un día Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana? Dice, por temer que fuese asesinado y su esposa tomada de él. Todavía él es llamado un hombre de fe y el amigo de Dios. Esta historia yo voy a explicar cortita. En cierta oportunidad Abraham estaba viajando y él entró a cierto lugar y dice que su esposa, aunque era anciana, todavía seguía siendo muy bella. Dice que Abraham tuvo miedo y dijo, no sé cosa que me maten a causa de la belleza de mi mujer. Entonces le dijo a Sara, ¿sabés qué cosa, Sara? Si alguien te pregunta qué relación tenemos nosotros, vos decirle que somos hermanos. Y dice que Abraham mintió. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de él. Y dice que se metió en un grave problema, que luego Dios lo sacó de ese problema. La historia es muy larga, es muy maravillosa, pero en otro momento lo vamos a explicar. Moisés dice, él golpeó la piedra para sacar el agua en lugar de hablarle como Dios le dirigió. Todavía la Biblia declara que no hubo nunca más otro profeta tan grande como Moisés. ¿Sabes cuál fue el error de Moisés? Dice que en un lugar se llamaba Meriba, dice que Dios le habló porque el pueblo tenía sed y le dijo, háblale a la roca, porque la roca representaba a Dios. La Biblia dice que Él es la roca inconmovible sobre la cual nosotros edificamos nuestras vidas. Y dice que le dijo, háblale a la roca y la roca fluirá agua. Dice la historia que Moisés, enojado, agarra su vara y golpea la roca. Y el simbolismo era como golpear la palabra de Dios. Entonces dice que agua salió, pero dice que Dios se enojó con Moisés porque había hecho algo malo. Dice que a causa de ese pecado Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero nunca dejó de ser un líder, nunca dejó de ser un gran profeta. Cometió un error, pero pudo ser un canal de bendición para otro. Dice, David cometió adulterio con la esposa de otro hombre. Después él tuvo que matar el hombre que para intentar cubrir sus pecados. Todavía estás escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. El propio corazón de Dios. Bueno, todos conocen la historia de David. Se cayó en pecado con una mujer. Después hizo matar al marido de esa mujer. Pero a pesar de eso, dice la Biblia, él se arrepintió. Jonás, este predicador, fue en la dirección opuesta cuando Dios lo llamó a predicar a Nínive. Después, él predicó en el mayor reavivamiento de la historia. La ciudad entera se arrepintió. Dios le habla a Jonás, Jonás se va para otro lugar en vez de hacer la voluntad de Dios. Y el último, Pedro, negó a Jesús, pero después se volvió un gran líder en la iglesia primitiva.
todas estas personas, ¿qué tuvieron en común? Fallaron un llamamiento, cometieron errores. Pero, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, grande misericordia. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona se vuelve a Dios, a pesar de tus errores, Dios vuelve y te restaura y te da una oportunidad más. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Rey de la Gloria? Vamos, bien fuerte, bendecirle al Señor. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, acá esta es la parte final. Y acá me van a ayudar, porque acá entre todos vamos a buscar las características de un líder. Ya con esto vamos a terminar, creo que estaremos en los 50 minutos, vamos a darle 10 minutos más y ya terminamos. Porque es muy importante, no son enseñanzas teológicas muy profundas. Hay mucha más enseñanza, esto es una parte que uno enseña, el liderazgo es infinitamente más profundo, hay que hablar muchísimas cosas más, a veces hay estrategia, hay un montón de cosas más que son importantes de la Biblia también. Pero yo quería ir a lo sencillo, a lo que pueda quedar grabado en tu corazón y lo que te ayude a entender que Dios ha puesto un llamamiento sobre tu vida y que tienes que empezar a trabajar en ese llamamiento y tienes que empezar a decir, bueno, Dios, si la iglesia va a crecer tanto, yo quiero ser un líder, yo quiero ser un obrero, si me has traído a este lugar, si yo siento que me estás hablando, no quiero perder mi bendición, quiero ser parte de esta bendición. ¿Cuáles son las características de un líder? Vamos a pasar a la siguiente placa. Y esta es una historia, y escucha bien. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Verso 12, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así pues, en sus manos hubo firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que arraeré del todo a la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esta historia nos cuenta de que estaban peleando Israel contra los amalecitas, y Moisés le habla a Josué y le dice, ve y pelea tú, ve y enfrenta a los enemigos. Y Josué fue obediente. La primera característica de un líder, la obediencia. Obediente, a pelear. Y dice que Moisés subió a la parte alta de un monte, de un collado que es un monte, y de ahí él observaba la batalla. Dice que subió con Aarón y con Hur, como leímos recién. Ahora, la Biblia cuenta que cuando pasamos, había un hecho milagroso que sucedía en ese momento. Cuando Moisés levantaba la vara y tenía la vara en alto, la tendría así o la levantaba con sus dos manos, dice que Israel ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba, imagínate, las batallas a veces duraban todo el día, no eran batallas de 15, 20 minutos, a veces eran todo el día, desde la mañana hasta la noche. Cuando la batalla era muy larga, claro, hagamos una prueba, levantá tus manos así, tener un rato levantadas, vas a ver que a los 10, 15 minutos se te va a empezar a bajar el brazo. Te vas a empezar a cansar. Imagínate con una vara, sosteniendo una vara. Pero ¿qué pasaba cuando bajaba los brazos Moisés? Él se cansaba, el pueblo perdía la batalla y ganaban los amalecitas. Y Moisés hacía fuerza, trataba de levantar la vara porque sabía que si se cansaba el pueblo perdía. Y si cuando él bajaba los brazos el pueblo perdía. Recién lo estamos leyendo ahí en la Biblia. Entonces dependían no solamente de que ellos trabajasen, sino también de una bendición espiritual. No solamente que ellos peleasen, sino de una bendición espiritual. Ahora, aquella persona que tenía la bendición espiritual también se cansaba. ¿Por qué? Porque hablamos lo que te dije al principio del seminario. Una persona es un hombre de Dios, pero no deja de ser un hombre, que también se cansa o que tiene necesidades. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, cuando se empezó a cansar,
Aarón y Hur dice que vieron que aquel que estaba cansando, Moisés, y que no tenía fuerza para sostener sus brazos, dice que lo llevaron, pusieron una piedra, lo sentaron en la piedra y sostuvieron sus brazos, para que de una manera u otra la bendición permaneciese sobre el pueblo de Dios hasta que se ganase la batalla. O sea, hay cosas en las cuales se necesita personas que ocupen un lugar de liderazgo para apoyar, para ayudar, para no criticarse. ¿Cómo se cansa tanto Moisés? ¿Cómo si predicó el fin de semana de la fuerza del Espíritu Santo? Dijo, oró para que la iglesia recibiese fuerza, oró para llenura del Espíritu Santo y ahora está cansado. Entonces lo que habló el fin de semana anterior es una hipocresía, es un mentiroso. Amén. Entonces Moisés, o el pastor de la iglesia, ¿cómo habló acerca del gozo en las victorias? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Es sencillo, se estaba cansando. Había que ayudarlo, no criticarlo. Si lo criticás, se termina de cansar. Amén. ¿Es así o no es así? La Biblia cuenta que entonces le ayudaron. ¿Y qué pasó? Dice que se ganó la batalla. Ya vamos a ir terminando, pero la siguiente placa tiene una imagen, y acá nos vamos a ayudar entre todos, que dice así. Esa es la imagen de Moisés sosteniendo la vara. Abajo está el pueblo peleando. Por un lado está Israel, por el otro lado están los amalecitas. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las actitudes que observas de Aarón y de Hur? O sea, alguien dirá, pastor, es obvio, están levantando los brazos. Pero vayamos a algunas actitudes más profundas. ¿Cuáles son las actitudes que vemos en ellos? ¿Qué nos habla esta imagen? ¿Qué es lo que están haciendo estas personas para que la obra de Dios sea bendecida? ¿Qué es lo que están haciendo con aquella persona que está llevando adelante la obra de Dios? Hay cualidades, hay adjetivos que sería bueno que vayamos enumerando para entender un poco más cuáles son las características de una persona que sirve a Dios, una persona que lidera en la obra de Dios. Y en esto nos van a ayudar todos, al menos no sé si todos, pero algunos voluntarios a los cuales yo le voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué actitud vos ves, observás en Aarón y Hur en esta imagen? ¿Cuál es la actitud que ves en ellos? Daniel va a salir y yo le voy a ir diciendo, le vaya preguntando a algún hermano, por ahí quédate por ahí, para que tengamos un ejemplo. ¿Qué actitud veo yo? Una actitud de servicio. De servicio, porque están allí dispuestos a ayudar. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué es lo que yo veo acá? Yo veo una actitud de servicio. De servicio. Alguien dirá, bueno, listo, ya está, pastor, ya reveló el misterio. No, pero hay más. Así que le vamos a preguntar, necesito por lo menos 4 o 5 más que me digan qué es lo que ellos ven o qué actitudes ven de Aarón y de Hur en esta imagen. Así que a ver un voluntario, y si no hay ningún voluntario, vamos a preguntar a Eduardo, que está al lado del sonido. Anda a preguntarle a Eduardo, a ver que Eduardo nos diga, así tiene tiempo de pensar. Una sola cosa, no mucho. Lo que vos veas en esa imagen, a ver qué ves. Hay compromiso. Compromiso, servicio, compromiso. A ver quién más está por ahí. Algunos estarán contentos que está todo oscuro por acá. Bueno, a ver quién está por allá. ¿Alguien quiere decir algo? No. ¿Teresa? A ver, ya que... Le está sosteniendo la vara, le están ayudando. Ayudando, ahí está. Compromiso, ayuda, servicio, dije yo. A ver, el tocayo tuyo, Daniel, el otro Daniel está por allá. Por este otro lado. Ahí está el Daniel salteño. Aguante Salta. A ver, ¿qué ves, Daniel, ahí vos? ¿No sabe? No importa, porque estamos tratando de saber. A ver, ¿qué más está por ahí? No, yo lo voy a apuntar acá. Tendremos alguien más por acá. Ahí Nicolás, el profesor, el maestro. A ver, ¿qué es lo que vos, qué actitud observás ahí? Ya dijimos servicio, dijimos, Eduardo, ¿qué fue que dijiste? Compromiso, ayuda. ¿Vos, Nicolás? Responsabilidad. Responsabilidad. Bien. Responsabilidad. Porque no te puedes sacar la responsabilidad. Decir, bueno, que se arregle.
qué sé yo, que se maneje solo. ¿Quién lo manda a que se meta en problemas? El problema no es de uno, el problema era de todos. Ellos entendían que el problema de que la bendición de Dios llegase al pueblo no era solo de Moisés, era también de ellos. Ellos se sentían con la responsabilidad de hacer algo. Así que hay muchas cosas, muchas características en esto. Vamos a ir por último, ahí está Romina. A ver, a Romina, ahí preguntarle, Daniel. Que también entienden la visión de Moisés. Bueno, comprenden la visión o discernimiento. Bueno, todas estas cosas que hemos hablado son necesarias. Ahora sí, así ya vamos por la última placa. Todas estas... A ver si no me dejas sin... Ahí está. Todas estas cosas son importantes. Yo algunas también las puse, enumeré algunas. A mí esa imagen me da para entender el servicio de ellos. Dijeron, vamos a hacer algo, vamos a trabajar para la obra de Dios. La humildad, el decir, bueno, si Dios me escogió para que levante los brazos del líder, del pastor, lo voy a hacer, Dios me llamó para esto. Ellos entendían que aunque fuese una actitud, un servicio humilde, no estaban peleando, no estaban como Josué dirigiendo el ejército, quizás no era algo muy rescatable, muy loable, nadie le iba a aplaudir por levantar los brazos a Moisés, pero ellos sabían que lo que estaban haciendo era algo bueno para la obra de Dios. La abnegación sería parecido a la responsabilidad que dijo Nicolás, quizás sería más responsabilidad que abnegación, pero abnegación también, porque ellos podrían decir, no es nuestro problema, no tengo por qué meterme en este problema. En ese cuadro yo también veo la fidelidad, cuando una persona dice, yo voy a ser fiel, aunque nuestro ejército esté perdiendo la batalla, pero vamos a ser fiel. La Biblia dice que si nosotros somos fieles, Dios, aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel, dice la Biblia, pero Dios premia la fidelidad. Acá algo que me fue difícil ponerlo, pero es parte de la enseñanza, nos guste o no, es así, el amor al pastor. Una persona que desea servir a Dios tiene que amar a aquella persona que Dios le ha puesto por delante, porque ellos podrían decir, bueno, que Moisés sembróme, pero hubo también un afecto, hubo un decir, bueno, esta es la persona que Dios ha puesto delante de mí para guiarme, para mostrarme las cosas que yo no entiendo. Entonces tengo que demostrar que amo a Dios, amor a la obra. El segundo punto, amor a la obra, o el punto siguiente, amor a la obra de Dios. Trabajo porque levantar los brazos. ¿Fue o no fue trabajo? ¿Es o no es trabajo levantar los brazos a alguien? Es trabajo, te cansás, tenés que estar levantando. Yo le doy este vaso de agua a alguien para que lo sostenga así un rato, 15 minutos. Te vas a cansar. Va a ser trabajo, tu cuerpo, tu músculo. El brazo va a trabajar. Si no, pregunten a aquellos que hacen gimnasia, levantan pesas. Trabaja. Respeto hacia la persona que estaba allí. Discernimiento. Entender que sí o sí había que hacer ese trabajo. Y había que hacerlo sí o sí, porque esto significaba una bendición para el pueblo de Dios. Obediencia. Porque seguramente podrían haber dicho, porque si leímos el pasaje anterior dice que Moisés le dice a Josué, ve y pelea tú y enfréntate contra los amalecitas, y lo llama a Aarón y a Hur y le dice, vamos para el collado y de ahí vamos a ver la batalla. Así que fueron obedientes. Dice, el último punto dice, hacer lo que otros no pueden o no saben o no quieren hacer. Eso en ese cuadro veo yo también. Hicieron lo que otros no podían, no querían o no sabían hacer, lo hicieron. Entendieron que era su responsabilidad y entendieron que tenían que hacerlo. Ahora, todo lo que vemos aquí en esta imagen, o todo lo que vemos en estas características, son las que son necesarias para que una persona pueda servir a Dios o liderar una obra y ser un canal de bendición. Todo esto, todas esas actitudes que ellos enumeramos acá, más las que dijeron los hermanos, fue necesaria, volvemos a la placa anterior de la imagen, fue necesario para que le sostuviesen los brazos y para que hubiese una gran victoria del pueblo de Dios sobre los incrédulos. Amén. Todo esto es necesario para que la iglesia crezca. Todo esto es necesario para que podamos tener victoria sobre los enemigos que se levantan contra nosotros. Yo sé que en muchas de esas cosas podemos fallar.
yo sé que en muchas de esas actitudes quizás no están, quizás las podemos tener y las podemos perder. Quizás pueden estar en nosotros y después no estar nunca más. Porque hay cosas que a veces uno va perdiendo en la vida. Pero lo que nunca tiene que morir en nosotros es el deseo de servir a Dios y de amar a Dios con todo el corazón. Porque todo lo que nosotros perdamos lo vamos a recuperar. Cuando amamos a Dios, cuando estamos dispuestos a servir a Dios, todas las cosas que el enemigo nos saque, las vamos a recuperar. Y vamos a ser restaurados y vamos a ser fortalecidos. Pero si nosotros dejamos de amar a Dios, dejamos de servir a Dios, nos alejamos, nos desentendemos de la obra de Dios. Estás escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. La bendición en nuestras vidas, y jamás podemos ser un canal de bendición para otras personas. Después va a ser muy sencillo decir, ¿qué pasa con la iglesia? ¿O qué pasa? ¿O qué sucede? ¿Por qué las cosas a veces no se dan? Tienes que ser parte. Y cuando vos sos parte, ¿qué pasó? Y con esto yo voy a terminar, ya termino. La bendición de Dios dependía de la actitud de estas dos personas. Y la bendición de Dios en sus familias. Porque si ganaban los amalecitas, Israel era destruido. Si gana Satanás, tu familia será destruida. Si el diablo gana, si el pecado gana, si la maldad gana, tu familia será destruida. Satanás no te va a tener piedad, no te va a tener misericordia, no te tendrá lástima Satanás. Por eso es tan importante gente comprometida, para que la obra de Dios avance, para que aquellos que están en tinieblas conozcan la salvación y el amor de Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria? Vamos, bien fuerte, a bendecir al Señor. Bien fuerte. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, a ver si ponete de pie. Vamos a orar a Dios. Espero que te haya ayudado. No sé, en algún otro momento más seguiremos. El tema del liderazgo, digamos, esta es una puntita muy, muy pequeña de lo que es. Esto es algo que ha sido muy, muy breve de lo que es en realidad todo lo que es la doctrina del liderazgo. Hay muchas cosas más. Pero yo creo que esto es una buena base para considerar. Y además de entender que Dios nos ha escogido a todos nosotros, todos tenemos que dar frutos. Dios nos ha llamado. Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por algo. Así vos no sepas nada de la Biblia, no sepas, quizás no conozcas ninguna historia de la Biblia. No sepas qué respuesta dar ante una pregunta. Una cierta oportunidad le preguntaron a una persona, le dijeron, a ver, pero explícame cómo, si Dios existe, ¿por qué pasan las cosas malas, las guerras, las muertes, los niños, las mujeres violadas, las personas que son, no sé, que les pasan las peores desgracias? Explícame, a ver, decime. Y esta persona que era nueva no sabía cómo explicarlo. Y dijo, yo la verdad que no te sé explicar, pero yo te puedo decir lo que yo siento en mi corazón. Yo antes estaba en angustia, ahora tengo paz en mi corazón. Ahora tengo felicidad, ahora tengo esperanza, ahora sé que mi vida ha cambiado y por eso es lo que yo te quiero decir. Lo otro yo no lo entiendo, todavía no lo comprendo. Claro, no sabía explicarlo. Pero ¿sabés qué? Después esta persona llegó a ser un gran siervo de Dios, un gran pastor, un hombre que llevó a miles de personas a Cristo. Porque lo importante, lo más importante es tener un buen corazón. La sabiduría se adquiere en el tiempo. El conocimiento de la Biblia lo vas a adquirir en el tiempo, en leyendo la Biblia, viniendo de la iglesia, escudriñando la palabra de Dios. Vas a ser una persona muy sabia en el conocimiento de la Biblia. Pero tener un buen corazón no se logra leyendo la Biblia. Tener un buen corazón se logra teniendo sinceridad con uno mismo y diciéndole, Señor, ¿qué clase de persona soy? ¿Soy una persona que quiere servirte o soy una persona que quiero simplemente recibir las bendiciones y no tener ningún compromiso? ¿Qué clase de persona soy? El corazón es lo más importante. Una vez, ya con esto voy a terminar, es re cortito lo que te voy a contar. Una vez nos visitó un pastor de Córdoba, hizo una campaña en un local que alquilábamos nosotros. Y yo tenía un hermano que era muy quejoso, se quejaba, era de los que se quejaba por todo, se enojaba por todo. Era una gente, un hombre de muy mal humor. Entonces yo en determinado momento le digo a este hermano que nos visitaba, le digo, ¿por qué no vas a visitarlo? Le digo, yo le estaba haciendo campaña, eran 4 días. Ya con esto termino.
4 días de campaña. Le digo, ¿por qué no lo vas a visitar? Le digo yo, anda a almorzar un día con él. De paso, hablale de Dios. Hablale. Le cuento, le digo, ¿sabes que es re quejoso, re criticón, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que pum? Andá y hablar. Le digo yo, quizás le vas a ayudar a que él entienda. Me dice, bueno, dice, pastor, yo voy. Y fue a almorzar. Estuvo con él, almorzó, estuvo toda la tarde. A la noche después de la reunión me pongo a charlar con él y digo, ¿y hablaste con este hermano? Sí, estuve toda la tarde. Me dice, no sabes, dice. Me contaba, dice. Apenas llegué, me dice, pastor, siéntese, que esto y lo otro. No alcanzamos a tomar un aperitivo para almorzar. Dice, no alcanzamos a almorzar, que ya estaba criticando a la iglesia. Te criticaba a vos, criticaba a los hermanos, criticaba a todo el mundo. Que esto, que lo otro, que aquello, que pum, que pan. ¿Por qué no se hacen las cosas? En aquel momento nosotros alquilamos. Pero ¿por qué no se compra un terreno? ¿Por qué no se construyen iglesias? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y criticaba todo, decía. Y de repente, en medio de las críticas, le decía, pero guarda, que yo doy mi diezmo. Decía. Yo doy mi diezmo, decía. Doy mi diezmo y a veces doy más de mi diezmo, decía. Entonces, claro, este hermano le queda mirando y dice, pastor, le dice, bueno, dice, pero hermano, dice, a ver, dice, si a mí, como pastor, le digo, con toda sinceridad, dice, si a mí me dan a elegir una persona que no dé el diezmo, pero que tenga un corazón afable, un corazón dispuesto a servir a Dios, un corazón de una persona dispuesta a trabajar para la obra de Dios, sin quejas, sin murmuración, construyendo en fe, en esperanza, por no el que no dé el diezmo, dice, que no dé ni la ofrenda porque quizás no tiene trabajo, dice. Yo como pastor, dice, ¿qué quiere que le diga? Yo prefiero a aquel que no da el diezmo, dice. Pero yo sé, dice, que con esa persona podremos hacer un montón de cosas, dice. Podremos trabajar y la obra de Dios saldrá adelante. Tarde o temprano la obra de Dios saldrá adelante. Claro, cuando le dijo eso, no sabía qué decir. Porque él pensaba que era porque podía colaborar con un dinero, él ya estaba todo justificado. El buen corazón es lo más importante para poder tener paz con uno mismo. Si no, no tienes paz ni con vos mismo. Te sentís perturbado, andás con odio, con bronca, con ira. No tenés paz ni con vos mismo. El buen corazón es bueno para uno mismo, porque uno siente paz consigo mismo y luego con las demás personas. Entonces eso es lo más importante. Y entender que Dios ha puesto en tu vida un llamamiento. Prepárate porque la iglesia tiene que crecer. Necesitamos líderes, gente que tome la responsabilidad, gente que se comprometa mucho más para que la obra de Dios salga adelante. Depende de vos, no depende de mí. Como aquel varón dijo cuando la pastora dijo, ¿por qué no dejás de orar y te levantás vos y empezás vos a predicar? Y empezás vos a llevar el mensaje de fe y esperanza. Y ahí dice que él empezó a salir. Vamos a orar a Dios, cerrá tus ojos, vamos a orar. La Iglesia Cristiana Verdad y Vida presentó al pastor Osvaldo Bringas, el mensaje de salvación.